El asesor presidencial Ushakov dijo que, Ushakov, el asesor presidencial de Putin, dijo que Vladimir Putin y Donald Trump estuvieron hablando por teléfono y no creo que sea, como dijeron oficialmente, que Putin lo estaba felicitando porque cumplió 79 años el sábado Trump. Me parece que no era exactamente esa la razón. Me parece que están un poco preocupados por lo que está sucediendo en Medio Oriente y quedaron algunas cuestiones llamativas, ¿no? Primero, Ushakov calificó la charla como significativa, franca y sobre todo muy útil. No es un tema menor, que Estados Unidos y Rusia en este momento tengan gestos de proximidad, tranquiliza un poco el panorama, dado que esto puede ponerse mucho peor. Y que haya sido franca la conversación y útil, también da algunas pistas, ¿no? Sobre todo porque Putin condenó el viernes los ataques de Israel. Putin dijo que básicamente estaba en contra de lo que había sucedido y no son muchos los países que se animan rápidamente a denunciar las políticas israelíes de este tipo, ¿no? Y Ushakov dijo que a pesar de una situación tan complicada, los presidentes no descartaron volver a la vía negociadora sobre el programa nuclear iraní. El problema es que los iraníes dicen no podemos negociar con alguien que prohija, que sostiene a quien nos está atacando. Y algo de razón hay en esa historia, es muy difícil. Y es la gran pregunta, ¿por qué Israel hace un ataque en el medio de una negociación de este estilo? Bueno, a mí no se me ocurren muchas explicaciones, excepto que no quería que las conversaciones continuaran. También dijeron, bueno, que ambos presidentes expresaron su satisfacción por las relaciones personales que les permiten comunicarse con profesionalismo y buscar soluciones a asuntos urgentes de la agenda bilateral e internacional, por muy complejos que sean, ¿no? Y hoy Sergei Lavrov expresó sus condolencias al ministro de Asuntos Exteriores de Irán por las numerosas víctimas causadas por el ataque israelí. Bueno, todo esto probablemente en los medios argentinos y con tanto comunicador tomando partido activamente por el Estado de Israel, es difícil que todo el mundo esté al tanto, ¿no? Pero por eso creo que es interesante contarlo. La respuesta de Israel, de Irán a Israel, bueno, ha sido realmente brutal. Se han golpeado muchos blancos sensibles como la central de Dimona. Entre otras cuestiones, bueno, Irán parece que se está preparando para enviar alrededor de 2.000 misiles adicionales a los que se han enviado hasta el momento, ¿no? Y eso no es algo menor, porque eso va a significar un golpe más que duro para Israel, ¿no? El ejército israelí informó que los ataques futuros serán 20 veces mayores que los anteriores. Trump, por otro lado, está diciendo que tenía conocimiento previo de la operación israelí e instó a Irán a firmar un acuerdo nuclear. Es muy probable que Trump sabía que Israel iba a hacer algo, Israel no lo ocultaba, lo estaba diciendo a voz en cuello, probablemente tendría algún tipo de información sobre la fecha o se habrá comprometido Israel a esperar esos 60 días que había dicho Trump, pero la realidad es que en el medio de las negociaciones, por más que lo niegue Trump, estas fueron abortadas por el ataque, ¿no? Irán entonces terminó diciendo básicamente que este ataque es lo que cerró el camino de la diplomacia y por lo tanto suspendió las conversaciones. Desde Israel responden que las represalias de Teherán cruzaron todas las líneas rojas. Es
es muy extraño, ¿no? Porque si uno ve la historia de Medio Oriente y la cantidad de atentados que ha hecho disfrazados de ataques, porque parece que si uno va y pone una bomba en un auto, es un ataque terrorista, y si esa misma bomba o una bomba mucho más poderosa la tira desde un avión entre alguien que no se puede defender, eso es una operación militar. Sí, bueno, puede haber una diferencia técnica, pero indudablemente no está bien. Y Israel se ha cansado de atacar a sus vecinos. Es más, cada vez que hay algo que no le gusta, lo soluciona atacando. Yo no veo que cada vez que hay una tensión militar entre una tensión diplomática entre dos países, por ejemplo, un cortocircuito entre Argentina y Chile, Argentina y Brasil, entre España y Portugal, entre España y Francia, o lo que sea, la respuesta sea ir y atacar ciudades del país vecino, atacar la capital. Indudablemente eso no es habitual, como tampoco que se hagan asesinatos selectivos de líderes de otros países. Bueno, esta práctica la ha hecho Israel, y sin embargo, ahora Israel se escandaliza y habla de líneas rojas de Irán en la represalia. O sea, Irán sufre un ataque contra sus centrales nucleares por parte de Israel, e Israel se queja de que Irán traspasó una línea roja cuando respondió. ¿Qué pensaban que tenía que hacer Irán? O sea, Irán, ¿qué tenía que hacer? No era lógico que responda. Bueno, la cosa es que la situación, como decíamos, va creciendo. Irán amenaza con una escalada que está recién empezando. Israel también dice que su operación va a llevar varios días hasta que se termine, porque cada uno tiene como objetivo algo que vamos a tratar de dilucidar después, ¿no? El ministro de Petróleo iraní informó que se incendió la refinería de gas de Fars Ejam y el yacimiento de South Pars en la provincia de Bushehr. Y esto, bueno, muestra que Israel, ya que hablamos de líneas rojas, acaba de cruzar también otra línea roja, porque además de las centrales nucleares, ¿cuál es lo más delicado para Irán? La infraestructura energética, que básicamente es lo que le provee de divisas, ¿no? Es clave esa situación. Bueno, drones israelíes atacaron una refinería en el Golfo Pérsico, según las agencias Tasmin y FAR, dos agencias iraníes. Las fuerzas israelíes atacaron la fase 14 del yacimiento, provocando un incendio de proporciones que ahora las autoridades israelíes dicen que ya lo han controlado. Y esto es un salto cualitativo en los blancos, porque estas son las cosas que realmente hacen daño. Atacar la infraestructura israelí e iraní es básicamente atacar la zona blanda de Irán. Y esto es lo que también genera las respuestas cruzadas. Cuando se llega a este punto es muy difícil frenar la guerra, como está pretendiendo Putin y como de alguna manera pretende Putin hablando de negociaciones, cuando están intercambiándose misiles, ya no en forma casi testimonial como fue el intercambio anterior, sino en realidad esto es casi como una escalada mucho mayor que ya persigue otros fines, ¿no? A todo esto hay algunas noticias que creo que son importantes, dadas sobre todo cómo se manifestó la prensa y cómo algunos festejaban y otros consideraban que Israel había logrado dar un golpe definitivo, que había destruido las defensas iraníes. Misma situación que se produjo, como decíamos, en el anterior ataque, donde también se expresaron las mismas razones, donde se planteó de igual manera se planteó el problema que estaba
pasando, que Israel había destruido las defensas iraníes y que Irán ya estaba desarticulado, y pues finalmente vino esa respuesta con cientos de misiles. Bueno, esas respuestas fueron contra bases y blancos militares. Esta vez Irán fue más fuerte y apuntó inclusive a blancos militares, pero dentro de ciudades, con los daños colaterales que eso significa. También se habló de que Irán estaba solo y que en la defensa aérea colaboraba Estados Unidos, el Reino Unido, y además colaboraba otro sinnúmero de países árabes, Turquía y demás. Bueno, esto parece que no está siendo tampoco así, dado que se reunió o habló en realidad Recep Tayyip Erdogan con Mohammed bin Salman, el heredero saudí, y el príncipe saudí concordaron en unas declaraciones que hizo Erdogan, donde hablaban de la necesidad de detener a Israel en beneficio de la seguridad regional. Erdogan advirtió que el país de Netanyahu representa la mayor amenaza a la estabilidad y seguridad de la región, y que el ataque de las FDI perpetrado durante las negociaciones en curso entre Washington y Teherán tenía solo como objetivo sabotear los esfuerzos de paz. Más allá de Occidente, que ve todo a través del prisma de la prensa pro-israelí, y claramente en el resto del mundo las cosas no se leen de la misma manera, pero esto, más allá de eso, es interesante ver que Arabia Saudí, un país que básicamente había sido aliado de Israel en muchísimas acciones en las últimas décadas, y Turquía, miembro de la OTAN y también muy cercana a Israel, definitivamente parece que están abandonando el barco y están empezando a encabezar lo que era la situación delicada de enfrentar a Israel. Hasta ahora, como veíamos antes, todos le tienen miedo a Israel, porque desafiar a Israel significa sufrir ataques, sabotajes, asesinatos selectivos en su territorio sin que Israel tenga ningún tipo de castigo, ni reprimenda, ni advertencia, ni nada. Simplemente Israel decide hacer algo y lo hace como castigo. Bueno, parece que algo se está rompiendo, dado que Erdogan no es la primera vez que hace eso, ya viene desde hace un tiempo girando en contra de Israel, y lo que empieza a flotar en el aire es que si Israel cae, el que se va a adjudicar los méritos va a ser Irán. Y bueno, esa disputa regional entre las tres grandes potencias, podríamos decir, Turquía, Arabia Saudí e Irán, nadie quiere quedar afuera de esta historia. Entonces, si Irán hace eso, Turquía y Arabia Saudí empiezan a decir, bueno, nosotros también somos parte de esto, porque es un gesto hacia el mundo musulmán que no quiere que los deje la idea de tener una ascendencia sobre el mundo musulmán de los saudíes y de los turcos que quieren expandir su movimiento neo-otomano, los lleva a hacer ese tipo de acciones para buscar la simpatía de Medio Oriente. Pero en definitiva, esto complica de sobremanera la situación de Israel, que se ha mantenido sobre las bases del terror y la fuerza en el control de Medio Oriente. Bueno, otra noticia que pasó en esta vorágine de información desapercibida, pero también es clave, es que el organismo que regula el tema nuclear de las Naciones Unidas declaró que Irán incumple con sus obligaciones de no proliferación. Esto lo hizo unas horas antes del ataque israelí, y la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica adoptó una resolución que condena el incumplimiento de Irán por primera vez en 20 años. Fíjense, por estas cosas después también es muy difícil hacer una negociación.
organizaciones que deberían ser independientes, bueno, claramente tienen una actitud absolutamente dual, porque solo cuestionan, se cuestiona en realidad a Irán por la posibilidad de que tenga una bomba nuclear o que esté construyendo su primera bomba nuclear cuando Israel tiene cientos y se mira para otro lado. Y justo aparece una declaración de este tenor en el medio de la negociación. Esta declaración iba a ayudar en la negociación, no, por supuesto, esto fortalecía la posición de Israel. Y porque esto podía allanar a que se reimpongan sanciones de las Naciones Unidas contra Irán. Y esto es lo que finalmente yo creo que está llevando al hartazgo a Irán para que deje de absorber los golpes que le propina Israel y que han sido muchos en los últimos tiempos. Los ataques a sus aliados en Medio Oriente, como es el Hezbollah, los ataques sobre el Líbano, los ataques sobre las minorías chií que hay en otros países, incluyendo Siria. Bueno, todo eso lo viene absorbiendo Irán, pero creo que, bueno, ha llegado a un punto que la cosa es de no retorno. Entonces viene una de las respuestas, como hablábamos, que ahora se espera un ataque con 2.000 misiles. Si estamos hablando de que habrán sido 300 o 400 los del ataque inicial, bueno, toda una idea de lo que significarían 2.000 misiles. Pero además parece que Irán está analizando la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Según dijo Ismail Ghozari, que es un miembro de la Comisión de Seguridad Parlamentaria de Israel. Afirmó que esta medida se está analizando a fondo y lo difundió la cadena estatal IRIN. El estrecho de Hormuz significa el transporte de cerca de 20 millones de barriles de petróleo al día, es decir, un 20% del consumo mundial aproximadamente. Y hoy es sábado, por lo cual hay problemas con la cotización. No hay cotización de muchas cuestiones, pero lo que los especialistas en estos temas financieros estiman es que ya había subido el 6% el viernes por los ataques. Bueno, esto podría, si se cierra el estrecho de Hormuz, llevar el barril de petróleo de 100 a 120 dólares. Hoy más o menos está en 70 dólares, 70 y algo, el Brent. Por lo que es muy curioso esto, porque por ejemplo Europa estaba intentando llevar el barril ahora a 45 dólares para dañar la economía rusa. En Moscú deben estar bastante satisfechos por esta situación, dado que, bueno, el presupuesto ruso va a estar holgado si Irán cierra este estrecho. Y también Irán dio otro paso más que es para tomar en serio, porque creo que ahora ya se está viendo que Irán habla en serio y tiene con qué respaldar sus palabras, notificando oficialmente a Francia, al Reino Unido y a Estados Unidos que se planea lanzar ataques a gran escala contra Israel, esos 2.000 misiles que hablaba, ¿no? Esto lo dijo la agencia iraní MER, citando una fuente anónima. Y Teherán advirtió que si esos países ayudan a Israel a contrarrestar los ataques, las bases en la región serán blanco de esos ataques. Es otro tema interesante para destacar, es que toda la represalia fue contra contra Israel, y no contra las bases de Estados Unidos como se especuló al principio, y como algunas agencias de prensa, yo creo que un poco identificadas con la posición israelí, trataron de deslizar en el primer momento. Siempre la idea es utilizar y llevar a Estados Unidos a esa guerra, ¿no? Irán acusó finalmente a Estados Unidos de haber favorecido el ataque y que carecen de sentido entonces esas discusiones, esas negociaciones, porque no se puede negociar y permitir y al mismo tiempo permitir que el régimen sionista ataque el territorio israelí, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ismail Bagai, a la agencia de noticias Tasmin. Es inimaginable que el régimen hubiera cometido semejante crimen sin la autorización estadounidense. La otra parte hizo algo que
hace que la conversación carezca de sentido. Yo sigo con mi idea de qué es lo que está sucediendo. Israel está intentando arrastrar a Estados Unidos, pero bueno, pasemos un poco en limpio lo que estamos diciendo. Primero, sería interesante saber qué es lo que busca realmente Israel y Estados Unidos, porque la narrativa oficial nos dice que buscan evitar que Irán obtenga armas nucleares, pero en realidad parece que lo que quieren no es que tengan armas nucleares, sino básicamente desmantelar todo el programa nuclear iraní y forzar un acuerdo de rendición. Porque las acciones de Israel, que incluyeron los ataques y asesinatos de científicos, obligan a Israel, a Irán básicamente a salir de las negociaciones, porque no se puede negociar con un arma en la nuca. Si uno negocia bajo esa presión, no es una negociación, es una imposición, es una retirada. Irán está negociando, y entonces no se entiende demasiado bien cuál era la premura, excepto precisamente en que no se hagan las negociaciones. Pero si el objetivo es que no tengan armas nucleares, como dicen oficialmente, ¿por qué razón no querrían que sean exitosas las negociaciones? Porque en realidad el objetivo es otro. El objetivo es destruir a Irán. Israel en realidad lo que hace es lanzar un mensaje inicial claro y lo pone a Irán en una situación complicada. Si Irán responde, Israel se va a sentir con la libertad de atacar su infraestructura crítica y energética, que es lo que ya comenzó a hacer. Y si Teherán se queda inmóvil, básicamente va a ver cómo se arrasan sus instalaciones nucleares, y eso significaría básicamente la caída del gobierno iraní, porque no se puede sufrir un golpe de esa magnitud y no reaccionar y no pretender que esto se descontrole. Irán aparte es un país bastante complicado, lejos del imaginario colectivo que cree que en Irán hay un ayatolá que hace lo que se le da la gana y nadie dice nada. Es un país donde hay muchas discusiones políticas y que esto es algo crucial y que uno ve con las declaraciones de Netanyahu, que llama a rebelarse al pueblo iraní contra el gobierno iraní y decir que el gobierno persa está en su momento de mayor debilidad, que los objetivos en realidad son desestabilizar a Irán para luego destruirlo. Básicamente, Israel, con su proyecto del Gran Israel, ha ido golpeando a todos sus países vecinos y los ha ido transformando básicamente en estados fallidos. Ahora el que está en la mira es Irán, porque es con quien no ha podido realmente tener éxito en esas acciones. Entonces, golpear la infraestructura crítica y energética, ni siquiera le hace falta usar armas nucleares. Si destruye eso, lo que va a destruir en realidad es la economía de Irán, y eso es lo que, según creen los israelíes, les permitiría destruir a su principal enemigo en Medio Oriente, ¿no? Porque en realidad a Israel no le interesa un Irán desnuclearizado, sino un Irán que esté destruido. Ese es el problema de fondo. Israel quiere la destrucción de Irán y Irán responde, bueno, vamos a destruir a Israel. Entonces hay una intención no de una guerra por algo puntual, no se están peleando por recursos hídricos, por recursos económicos, no se están peleando ni siquiera por una diferencia religiosa, se están peleando porque buscan básicamente la destrucción uno del otro. Ese es el tema. Esto ha ido avanzando a lo largo de las décadas y la situación se ha ido transformando cada vez más en inestable, pero también más en algo visceral. Y cuando se está en este punto es muy difícil ahora manejar los sentimientos. Por eso es que Netanyahu trata de buscar un cambio de régimen en Irán, llamando incluso a una rebelión interna en base a asociar mujer, vida, libertad
cómo muestra la propaganda israelí, donde todos los iraníes son sometidos y las mujeres son vejadas y demás, cosa que hemos tenido muchísimas posibilidades de demostrar que no es así, que no es el caso de Irán ese precisamente. Por ejemplo, el 60% de los profesionales en Irán son mujeres, entonces eso es un enorme mito que se ha trazado, que no tiene nada que ver con la verdad, pero que bueno, pero que se sigue sosteniendo. Lo primero también sorpresivo, el primer, podríamos decir, punto de análisis que deberíamos fijar es que Israel, con su ataque, no consiguió en realidad ni desorganizar ni vencer a Irán. Se habló de la destrucción del 99% de sus misiles, de sus fuerzas antimisiles, de sus capacidades militares, pero la realidad es que esto se ha demostrado que no es así, que Irán respondió inclusive con muchísima velocidad, no estuvo semanas calculando cuál iba a ser la respuesta, sino en unas horas, sorprendido creo que a la mayoría, vino la respuesta. Lo cual básicamente entonces pone en duda esa enorme superioridad que tendrían las fuerzas de defensa israelí. Porque el poder de Israel en Medio Oriente se basa en un mito: ser fuerzas invencibles. O sea, más allá del hecho de la guerra de los 6 días, lo que logró Israel es que sus vecinos crean que no se puede luchar contra Israel, que básicamente el poderío israelí está sobredimensionado de tal forma que puede hacer básicamente lo que quiere y que su sistema de defensa misilístico es absolutamente impenetrable y que eso le garantiza impunidad ante lo que hace. Entonces solo resta temerle y esperar que haya cierta condescendencia de Israel y que no los destruya. La realidad es bien distinta, ¿no? Ya hace tiempo que se viene viendo la incapacidad del domo de defensa israelí de sostener un ataque de misiles, y ya no hace falta una campaña de saturación con miles de misiles. Realmente un puñado de misiles iraníes consiguen atravesar todas las defensas, e inclusive con el apoyo de los países aliados de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes no tienen algo clave, que es la capacidad para hacer una invasión terrestre sobre Irán. Y la única forma realmente de destruir un país o de controlarlo es invadirlo territorialmente. O sea, uno tiene que ir, invadirlo, desarticular sus fuerzas, hacer lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Porque Rusia lo ha demostrado, y lo ha demostrado también Israel. Uno puede bombardear todo lo que quiera, puede bombardear hasta el cansancio. Pregunten a los hutíes, por ejemplo. Y las respuestas vienen una y otra vez, una y otra vez. La guerra asimétrica permite esas cuestiones. Entonces, ¿cómo se puede de alguna manera intentar evitar eso? Con una invasión. Así todo no hay ninguna garantía, porque una invasión puede encontrar con un pueblo que resiste y resiste y resiste y forzar al invasor a irse, pero por lo menos se tendría un control territorial y dificultaría las acciones del enemigo. Sin embargo, Israel no tiene capacidad de eso. Con 7 millones de habitantes de origen judío, es impensable que pueda invadir un país de 80 millones como es Irán. Irán en realidad además tiene aliados regionales, tiene fuerzas guerrilleras que le responden y tiene una serie de organizaciones irregulares a su servicio que harían virtualmente imposible para Israel poder invadir un país además con características geográficas tan complejas como Irán, sino que aún pudiéndolo invadir sería insostenible. No tiene Israel la capacidad de sostener logísticamente ese enfrentamiento. Podemos ver que la OTAN, apoyando a Ucrania, se quedó con los arsenales vacíos,
bueno, ¿y qué va a hacer con Irán, ¿no? Entonces ahí es donde se entiende la necesidad de Israel de arrastrar sí o sí a Washington a esa guerra, porque la única forma que creen que se puede controlar a Irán es con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, infinitamente más numerosas y poderosas que de las de Israel. Sobre todo no solo sus Fuerzas Armadas, sino los recursos de la nación. Eso es la clave. El problema que hay en esto es que esos intereses de Netanyahu no corresponden con los de Trump, por lo menos en líneas generales. Trump necesita un acuerdo con Irán para poder calmar la región, por un lado presentarla como un éxito diplomático y sumar puntos internamente, pero por otro lado también para disponer de los recursos que necesita para su programa de American First. Para poder desarrollar la economía de Estados Unidos necesita pacificar Medio Oriente, necesita pacificar Ucrania, necesita no entrar en guerra con China. Y ese es el verdadero problema que está enfrentando. Entonces, los hechos consumados de Netanyahu lo van llevando a participar en una guerra que no quiere por la presión interna que es capaz de desarrollar Israel. Además, Estados Unidos se ha visto con Trump y desde la presidencia anterior, que su eje de política exterior en Medio Oriente no es con Israel. Lamento a aquellos que siguen con teorías atrasadas. Estados Unidos no es el Estados Unidos de los años 80 o de los años 70. Estados Unidos no necesita a Israel. Estados Unidos en realidad lo que necesita es acercarse a Turquía, a Arabia Saudí, a Siria e inclusive a Irán, porque lo que busca es calma y recursos. Y la verdad es que Israel es un dolor de cabeza para Estados Unidos. Israel empuja a Estados Unidos a la guerra, le hace perder, como decíamos, esos recursos económicos indispensables, le hace traer un traspiés diplomático, y por otro lado, le enturbia la relación con otros países que sí estarían dispuestos a acercarse a Estados Unidos en otras condiciones, pero que el problema es la omnipresencia de Israel en Medio Oriente, ¿no? Además, Estados Unidos tiene una serie de bases militares que están demasiado expuestas a las capacidades militares, por ejemplo, de Irán, y esto tampoco es algo que le interese a Estados Unidos. Bases de las cuales en muchos casos ya quiere desprenderse porque quiere ir a otro modelo geopolítico. Irán no se va a rendir, eso ha quedado claro. La idea de que Irán se iba a desarticular después de un ataque furioso de Israel, bueno, acaba de quedar en ridículo dada la respuesta iraní. La única duda es, y por eso Israel comienza a aplicar, es qué hacer ante un avance de la agresividad de Israel sobre la estructura petrolera de Irán, ¿no? Una de las opciones es que Irán en realidad desarrolle armas nucleares reales, no las imaginarias que hasta ahora ha marcado Israel, y realice una prueba demostrativa dándole de esa manera un ultimátum a Israel, que funcionaría a medias, como ya hemos dicho en otro momento. Pero bueno, no es lo mismo un Irán con armas nucleares que un Irán sin armas nucleares. Esas armas nucleares son una hipótesis bastante probable, dado que ha habido informaciones. Primero hay una nota que publica un medio iraní, un diario iraní cercano al gobierno, donde muestra una foto de una ciudad devastada y pone que es el día del juicio final para Tel Aviv. Y hay amenazas de devastar a Israel,
Y se produjo aparentemente hace 2 días un sismo superficial cuyas características parecen compatibles con una detonación nuclear. Por supuesto, hay mucha información tergiversada, envenenada a propósito para influir políticamente, que puede tener esa intención, llevar a Israel, perdón, a Irán a la categoría de una potencia nuclear, con las cosas que va a traer a favor y las cuestiones que va a traer en contra. Pero la realidad es que imágenes satelitales que muestran una depresión producida que se compara con las que ha producido pruebas nucleares, por ejemplo, de Estados Unidos en el desierto de Nevada, es una de las hipótesis que se manejan. Es decir, que Irán que haya detonado una bomba nuclear, y otros que Irán entonces acelere si no lo hizo, acelere el desarrollo esta vez sí de un arma nuclear, dado que es inminente un ataque de estas características de Israel y busque esa defensa, ¿no? La realidad es que la situación se va complicando bastante, ¿no? La idea de esas respuestas y intercambios mutuos ha complicado sumamente la relación entre Irán e Israel. Y la versión final es que, como decíamos, Israel no quiere desnuclearizar a Irán, sino definitivamente destruirlo. Y esos hechos muestran que solo sería aceptable para Israel una rendición total de Irán, un desmantelamiento no solo de su programa nuclear, sino un cambio de régimen, un cambio de sistema en Irán, y eso es lo que se refleja entonces en las palabras de Netanyahu llamando a la sublevación. Todo esto es lo que va generando entonces esa presión internacional para que esto se resuelva. Más se lo presiona a Irán, más fácil es que Irán endurezca su posición, ¿no? Y tomen medidas que sean realmente cruciales, ¿no? Irán en realidad de esta manera lo que está dejándole claro al mundo entero es que tiene una capacidad de respuesta y que tiene la decisión de utilizarla, entre otras cosas, para suspender las negociaciones y escalar lo que significaría también un cambio de etapa en la que se encuentra Irán, ¿no? Trump está desorientado, busca evitar un conflicto mayor porque esto está dañando su imagen, y Netanyahu sigue firme imponiendo su visión, ¿no? Lo que empieza a aparecer en realidad es el riesgo de una escalada total. Acelerar el programa nuclear solo sería una respuesta táctica que llevaría a una conclusión que va a ser muy grave. De alguna manera, ¿por qué acá en la Argentina algunos, a pesar de que los acusan de ser antisemitas o antijudíos por plantear esto, decimos que este conflicto tiene cada vez consecuencias más serias sobre la Argentina? Tiene que ver con que tenemos un presidente identificado con la política exterior de Israel, que de acuerdo a sus delirios místicos está trazando la política argentina y no de acuerdo a los intereses nacionales, y lo hace ante
la ausencia de reacción de la oposición, que de alguna manera se siente, por lo visto, cómoda en esta situación, ¿no? ¿Por qué es tan grave? Porque si Irán decide acelerar su programa nuclear, la situación se va a poner altamente volátil. Israel en realidad empieza a quedar descolocado, más allá de la retórica triunfalista que hay en redes, la misma lógica que se manejaba en Ucrania, por ejemplo, y que uno decía no es así, pero bueno, toda la propaganda, la maquinaria de propaganda estaba a favor de que Ucrania estaba ganando la guerra y que los rusos eran unos ineptos, y bueno, mucha gente lo creía, pero la realidad es otra. Israel no tiene recursos para ganarle una guerra prolongada a Irán. Y eso es una verdad incuestionable. Israel no tiene autonomía energética, depende de la tecnología extranjera, tiene una población limitada, tiene una producción limitada de alimentos, tiene poca capacidad industrial. En una guerra larga contra un país con 80 millones de habitantes como Irán, le da una desventaja estructural demasiado amplia para que pueda sostenerse. Y si además Irán utiliza el eje de la resistencia, que es Hezbollah, las milicias que hay en todo Medio Oriente, en Irak, los hutíes, y a esto le sumamos la fatiga interna militar y de la propia sociedad iraní, evidentemente no hay forma. Las FDI israelíes tienen unas reacciones extremadamente violentas, tienen mucha eficiencia en lo que es la guerra corta, entonces tienen la capacidad de atacar determinados puntos, llevar el mundo a una situación de vilo, viendo lo que sucede con la impunidad. Pero todo esto se basa, como decíamos, en el terror y en una fuerza desproporcionada. Israel, sus técnicas son responder con una proporción de fuerza absolutamente desigual. Si tiene una baja, producir 1000 bajas. Esa es la lógica israelí, porque eso es lo que genera terror, y su sistema de gobierno y su propia existencia como Estado está basado precisamente en el terror, porque están diseñadas sus fuerzas para guerras cortas y no guerras de desgaste, lo cual es bastante lógico porque no tiene recursos, como Rusia, por su inmensidad de recursos, busca guerras prolongadas. Los países occidentales más pequeños, con mucha tecnología y dinero, suelen buscar las guerras de alta intensidad pero cortas en el tiempo. El mantenimiento de sistemas antimisiles, el reclutamiento sostenido de soldados, el uso intensivo de fuerzas especiales, son todas señales, podríamos decir, de un agotamiento que se está produciendo en las Fuerzas Armadas de Israel. Por eso las respuestas del sistema Iron Dome son cada vez más bajas. La capacidad para detener ha quedado casi reducida al mínimo. ¿Por qué sucede esto? Porque está sobrepasado y la población está cansada y las fuerzas especiales no dan abasto para hacer todos los trabajos que tienen que hacer, porque las funciones son de ataques quirúrgicos, no del sostenimiento de una guerra prolongada contra un enemigo tan numeroso. Y Estados Unidos, el Reino Unido, los países de la Unión Europea, que eran los países que sostienen a Israel, están con problemas. Estados Unidos con su cuestión interna, dividido, fragmentado, hoy todavía toda esta situación ha opacado las protestas internas que se iban a hacer contra Trump, pero sabemos que el país está totalmente hackeado y con muchos problemas económicos, y con un desgaste sufrido por la guerra de Ucrania,
ahora se encuentra con un frente que le cuesta mucho atender. Estados Unidos está con muchas dificultades para atender el frente ucraniano y ahora además tiene que sumar el frente que le ha generado en el Oriente Medio Israel. El Reino Unido y la Unión Europea, bueno, tienen volcado todos sus recursos en Ucrania, donde además ni siquiera tiene un margen real como para ser optimista, por lo menos a corto y mediano plazo. Y el occidente colectivo, en líneas generales, terminó empantanado en un enfrentamiento económico indirecto con Rusia, con China. Por lo tanto, la ayuda en estas condiciones hacia Israel, que exige grandes recursos logísticos, financieros y diplomáticos, no es posible. La ayuda es limitada, por más que se le otorgue un carácter prioritario, no va a ser en las cantidades y calidades que se necesitan para enfrentar un país de las dimensiones y formas de Irán. En definitiva, lo que sucede es que el planteo de Rusia o de China básicamente es enfrentar a Occidente, pero no enfrentarlo en una guerra de alta intensidad, en una guerra nuclear, sino en una guerra fragmentaria, generarle poderosos escenarios donde Occidente vea consumir sus recursos. Occidente, al igual que Israel, la mentalidad de Occidente también funciona con eso, no está lista para una guerra prolongada, sí está lista para guerras violentas y cortas, de apenas unos meses de duración, con coaliciones de muchos países más poderosos contra un país más débil. Y bueno, ahora se encuentra con un enemigo que es formidable en capacidad, en recursos, y que además le empieza a ofrecer frentes distantes entre sí, y que eso genera de alguna manera un grave problema, porque básicamente lo que se busca es un principio de enfrentamiento estratégico que evite el choque directo. Un choque nuclear entre Rusia, China y Estados Unidos y la OTAN es, podríamos decir, como una especie de ruleta rusa nuclear. Puede ganar cualquiera o puede no ganar nadie y todos ser destruidos. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Erosionar el poder de Occidente por dentro y por los fuera, por los bordes. Fortalecer sus alianzas, economías y sistemas de disuasión militar. Ese conflicto en realidad entonces no se da en una batalla única contra Occidente, sino en una serie de guerras asimétricas, con sanciones recíprocas, bloqueos diplomáticos, combates culturales e internacionales. Es una guerra a múltiple escala, es una guerra irrestricta, como el libro de los coroneles que después van a presentar en este canal, y eso genera una fragmentación de frentes que multiplica el desgaste. Ucrania es el frente abierto que ha producido la herida más sangrienta en el flanco de la OTAN, donde Rusia consiguió al menos empantanar a la OTAN y vaciarle los arsenales, con una economía que sostiene esta historia. Pero bueno, está el conflicto de Palestina e Irán, donde se ponen a prueba los recursos y la voluntad de Estados Unidos y de Israel. Y esto, cuanto más tiempo dure, más insostenible se vuelve para Tel Aviv y para Washington. Y por otro lado, el otro gran frente es el de Taiwán, el mar de China meridional, donde la tensión está controlada, pero China presiona, prueba líneas rojas y va ganando terreno en los países vecinos sin siquiera disparar. ¿Y eso qué hace? Mantiene atención y despliegues navales de Estados Unidos y sus países aliados en la región. Es decir, la rebelión se le da en tres grandes frentes y Occidente no tiene capacidades para atender los frentes en forma simultánea. Cada uno de estos frentes es atendido por una cabeza. Europa Oriental, Rusia, Medio Oriente, Irán, China, Asia Pacífico.
como cada uno se encarga de una región, Estados Unidos tiene que pelear contra Rusia, tiene que pelear contra China, tiene que pelear contra Irán en 3 frentes abiertos, y encima con los problemas internos, que como la guerra es, como decíamos, multifacética, la guerra se da también en la destrucción interna, las complicaciones que hay en Estados Unidos, que hay en Occidente, las diferentes visiones, todo eso es lo que hace que sea improbable. Por eso es la explicación que siempre doy. Por eso Trump sabe que no puede meterse en esto porque va a ser destruido Estados Unidos. Entonces la idea es retirarse y mantenerse al margen de esto y dejar que el mundo ya no sea una cuestión hegemonizada por Estados Unidos, sino un mundo multipolar. Pero eso choca precisamente con el modelo globalista que no quiere perder su control actual, ¿no? Por ejemplo, Rusia golpea en África, en Sahel, en Níger, en Sudán, a la hegemonía francesa, aliada de Estados Unidos. En Iberoamérica hay como una especie de guerra tamizada, blanda, dado que aparecen gobiernos hostiles con apoyo diplomático y mediático hacia países que no son del agrado del occidente colectivo. Los BRICS empiezan a ir imponiendo condiciones, el comercio, en los swaps en yuanes, las inversiones de China, el área cultural, se reactivan, por ejemplo, las casas de Rusia, los centros de idioma, distintos tipos de think tanks que cuestionan el predominio occidental. En los Balcanes, en el Cáucaso, Armenia, Kazajistán, Georgia, Serbia y Kosovo son todos frentes de baja intensidad, pero que demandan. Ventaja de este modelo de conflicto es que en realidad lo que ofrece es una unidad continental frente a los múltiples frentes que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea actúan como un bloque coherente. Es decir, todavía no hay una coordinación excesiva, pero se va marchando hacia eso para enfrentar a ese modelo más organizado, podríamos decir, que tiene Occidente, pero cada vez con menos recursos, porque Occidente se está desgastando moralmente, económicamente, financieramente, productivamente y finalmente militarmente. Ni siquiera tiene la capacidad de justificar una guerra nuclear ante su población, o sea, no puede plantear abiertamente que quiere una guerra nuclear para detener a sus enemigos. Y los arsenales se van desgastando en guerras como la de Ucrania y ahora con lo que sucede en Israel. Básicamente se está desarmando Occidente porque está gastando sus armas en guerras que no puede ganar y que termina generando también inflación, dado por ejemplo lo que está pasando ahora con el petróleo, una polarización política y una migración descontrolada, protesta social. Todo esto va siendo efectos colaterales de este desaguisado que se ha armando. Entonces, todo esto va sentando las bases de una próxima etapa que es el nuevo orden financiero, comercial y político. Por lo tanto, el modelo en realidad es un modelo de desgaste híbrido que utiliza técnicas culturales, económicas, psicológicas y militares, y Rusia, China e Irán juegan a largo plazo. Y en Occidente hay liderazgos que cambian en cada 3, 4 años, 2 años, 5 años, y eso debilita la cohesión estratégica, las dudas, las vacilaciones, como vemos por ejemplo con Donald Trump, lleva a ese punto, lleva a que esa coherencia interna se vaya perdiendo y entonces el choque finalmente militar no se puede dar en las condiciones que a Occidente le sirven.
Entonces es básicamente esto una estrategia de desgaste asimétrico, multipolar y de saturación progresiva, con la idea de ir desfondando a Occidente sin la necesidad de llegar a apretar el botón nuclear. Occidente se va degradando, haciéndolo que implosione sin llegar a un Armagedón nuclear. Y cuanto más tiempo se sostenga, más difícil le va a ser a Estados Unidos mantener esa situación. Por lo tanto, debe ir actuando con mucho cuidado, y la única solución tal vez es bajar hacia esta realidad que es la de aceptar que se acabó la hegemonía y tratar de transformarse en un punto medio donde se puede ser una potencia, pero no la potencia hegemónica. En esta historia, Israel se ha transformado en un verdadero obstáculo para Israel, perdón, para Occidente. Por eso es esa diferencia con lo que necesita Trump. Y por eso Trump, yo digo que es enganchado y arrastrado a un conflicto que no le sirve. Si la guerra sigue escalando, Israel se enfrenta ante este panorama. Y es una guerra que la va a perder. No tiene posibilidad real de sostener un combate a largo plazo con Irán, que además Irán en sus espaldas va a tener el apoyo de China y va a tener el apoyo de Rusia. No vamos a ver buques o fuerzas o aeronaves rusas o chinas peleando, porque eso se precipitaría a la guerra que ellos no quieren. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, seguramente, si esto se prolonga, un flujo de armas y de apoyos financieros hacia Irán, como de alguna manera sucedió con Rusia. Con Rusia tampoco vimos eso, pero sí llegaron los chips chinos, sí llegaron las municiones coreanas, sí llegaron los drones iraníes. Bueno, vamos a ver ahora esa misma corriente de apoyo para sostener a Irán, y del otro lado está Israel. ¿Qué le puede quedar a Israel? ¿Cómo enfrentar eso? ¿De qué forma? El uso de armas nucleares es la última alternativa que le queda a Israel. Vuelvo a insistir con la doctrina Sansón, que es la doctrina que tienen las fuerzas israelíes, que es la doctrina del Estado israelí, que pocos hablan, pero que existe, que plantea básicamente que si Israel se enfrenta a una amenaza existencial, va a usar su arsenal nuclear sin importarle las consecuencias. Y ese es el gran desafío que tiene Irán y que tiene Rusia y China en esta partida. Por eso tratan de no desafiar abiertamente a Israel, porque Israel va a apretar el botón rojo si es necesario. El uso de una bomba táctica contra Irán podría tener como objetivo la voluntad, romper la voluntad de lucha, pero también corre el riesgo de unificar a los iraníes y romper con las ambigüedades de otros países, como por ejemplo el caso de Arabia, de Turquía y demás, ¿no? Entonces, eso sería básicamente algo que es una ganancia dudosa ante la represalia global y el aislamiento al que sería sometido Israel, porque sería muy difícil sostener la amistad de Israel luego que éste use armas nucleares, excepto para algún fanático como Milei, ¿no? En este escenario extremo, Israel puede, y acá es la parte que nos interesa a nosotros, puede estudiar la evacuación de su población o de sus élites claves hacia países que pueda considerar seguros. Y ahí precisamente es donde entra la Argentina. No importa que la nombren siempre en círculos conspirativos, es real las características de Argentina. Un territorio extenso, subpoblado, recursos naturales abundantes,
una extrema debilidad institucional, lo cual permite operar con márgenes tranquilos de seguridad. Tiene la presencia histórica de una comunidad judía influyente, tiene un presidente y políticos que son sensibles hacia las políticas de Israel desde hace años, tiene medios de comunicación que han sembrado la idea de la amistad hacia Israel, tiene la cuestión del atentado de la AMIA y de la Embajada de Israel que ha sido atribuido a Irán. Entonces tiene una base como para que esto haga pie hacia una visión mesiánica de un sionismo revisionista y que algunos grupos se entusiasmen como hablar de una segunda tierra prometida. Israel entonces se está enfrentando hoy a un desafío político, geopolítico, el mayor en su historia, que tiene que ver con su propia existencia. Y en eso no exagera Israel cuando dice que solo puede sobrevivir ganando. Si fracasa, básicamente le queda arrastrar a Estados Unidos a una guerra directa, y en ese caso, o porque es derrotado, o porque Estados Unidos entra, le permite o lo hace por la suya, utiliza armas nucleares, va a transformar Medio Oriente en un lugar inhabitable. Entonces, la idea de un repliegue hacia países como Argentina, como Uruguay, Brasil, no debería ser descartarse. No puede ser que haya temas que no se pueden hablar. Son temas estratégicos que en cualquier país serio del mundo se hablan. Esto no significa ser antisemita o antijudío. Esto significa plantear todas las opciones que hay sobre la mesa y que los países estén preparados, porque con el compromiso que ha asumido Milei en la política exterior con el Estado de Israel, los ecos van a estar. Si Israel termina enfrentado con Irán en una guerra final y desaparece, los ecos los vamos a vivir nosotros acá. No les quepa la menor duda por las características que he mencionado. En ese caso, Sudamérica va a ser una posición de relevancia estratégica, no solo por sus propios recursos naturales, sino por la lejanía del epicentro de las guerras. Todo esto es lo que conforma la necesidad de que tengamos políticos un poco más serios y que analicen las consecuencias de esto, porque Milei puede tener su delirio místico y embarcarnos en una aventura que ni él sabe dónde va a terminar y que no le importe porque él cree, no sé, que es un león reencarnado, qué sé yo, qué se le puede ocurrir. El problema de esta historia es que no hay una oposición que se plante y diga no. Esto es una decisión, digo, casi unipersonal. Milei decidió llevarnos por este rumbo y el resto de la clase política silba bajito y mira para otro lado. Bueno, evidentemente se acabó el tiempo de especulaciones y ahora seriamente se tienen que plantear hechos reales, hechos posibles desde el punto de vista geopolítico. Lo que dice Pedro Brigger sobre teorías conspiranoicas de la Patagonia no es una imbecilidad, es un hecho absolutamente factible. Que suceda o no es otra historia. Ahora, lo que no se puede entender es que no se puede hablar de un tema. O sea, evidentemente, si hay algo que hay un sector al menos de la población que con una cierta lógica considera que puede ser probable, ¿cuál es el problema de debatirlo? ¿Cuál es el problema de discutirlo? ¿Qué es lo que le asusta a Pedro Brigger para discutir eso? O sea, a él le parece improbable todo lo que yo he dicho. Él cree que no va a haber un refugio, porque el problema de esta historia es que Argentina puede ofrecerle un refugio al pueblo de Israel, ya sea judío o sea árabe, y tenemos una larga tradición de recibir a refugiados de guerra. Pero eso es una cosa. Otra cosa muy distinta, que nos venga la Sahal, las fuerzas israelíes, a imponer un modelo en la Argentina con el cual nosotros no concordamos.
y que nadie nos ha preguntado. Y ese es el verdadero problema. Nosotros tenemos una Patagonia con un montón de problemas estructurales, desde estancias británicas hasta movimientos mapuches que responden a quien tiene las tierras ocupadas en las Malvinas. Entonces, nuestra situación es realmente de debilidad, con gobiernos desacreditados, con clase política desacreditada. Está todo dado para que no Israel, cualquier país pueda ambicionar ese pedazo de territorio y quedárselo. ¿O creen acaso que esto no sucede en el mundo? Sucede a diario, donde países ocupan y disputan territorios. ¿Por qué razón Argentina no podría tener ese problema? ¿Y por qué razón, por ejemplo, siendo vecino del Reino Unido, Argentina no podría sufrir una acción de este tipo? Los británicos fueron quienes crearon Palestina, el Estado de Israel, ¿no? Bueno, ¿por qué razón no podrían hacerlo de vuelta? Porque yo les recuerdo, a los que no lo saben, que nosotros somos vecinos del Reino Unido, vecinos forzosos, porque nos robaron una parte del territorio, pero de hecho los límites de la Argentina son Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, no, Perú no, perdón, Paraguay, pero no es limítrofe el Reino Unido. El Reino Unido sí que es limítrofe. Intentan navegar por las aguas del Atlántico y después me van a contar si tenemos libertad o no. Hay otro país ahí que está imponiendo de hecho sus condiciones y que bien puede ser el organizador en una estrategia conjunta para quedarse sus riquezas y de paso fundar una especie de segunda tierra prometida. Esto no tiene nada de irracional, esto es algo absolutamente racional que tiene que ser discutido. El problema es que hay temas que se vedan a la opinión pública. Bueno, una característica de nuestro canal es no vedar ningún tema y hablar de todos los que nos parece que es necesario hablar, más si tiene importancia geopolítica. Así que, Iván, si querés te dejo el programa y vamos charlando con lo que pueda surgir con el público.